La tragedia de la familia Lawson comenzó en silencio, con cambios sutiles y pequeñas señales que solo cobrarían importancia más adelante. Los hechos ocurrieron en el año 2021, en torno a la pequeña ciudad costera de Grey Haven, en Maine. Fue allí donde Maria Lawson desapareció en circunstancias que dejarían a la comunidad cuestionando todo lo que creían saber sobre la familia. Maria Sullivan, nacida en Cambridge, Massachusetts, en 1979, se había mudado a Maine en el verano de 2020, después de casarse con David Lawson. Los dos se habían conocido en Boston en una gala benéfica en agosto de 2019, y su relación avanzó rápidamente. David, nacido en Portland, Maine, en 1975, era un exitoso hombre de negocios con profundos vínculos con la región. La mansión de su familia en Grey Haven, construida en 1893, era un testimonio de la larga presencia de los Lawson en el estado. David ya había estado casado con Claire Lawson, cuya muerte en agosto de 2011 durante una excursión de senderismo en el Parque Nacional Acadia dejó una gran sombra sobre la familia. La muerte de Claire fue declarada accidental, pero el caso nunca sentó bien a los lugareños. Persistieron rumores sobre una posible discusión en los acantilados ese día, una discusión que podría haber llevado a algo más siniestro. Sin embargo, las autoridades habían cerrado el caso sin más investigaciones, y David siguió siendo una figura respetada en la comunidad. Cuando Maria se mudó a la mansión Lawson en junio de 2020, estaba claro que su relación con Abigail, la hija de David de su primer matrimonio, sería un desafío. Abigail, nacida en Bar Harbor, Maine, en 2004, era una mujer tranquila y retraída que había crecido a la sombra de la muerte de su madre. Descrita por vecinos y maestros como inteligente pero distante, Abigail rara vez se relacionaba con los demás y pasaba gran parte de su tiempo aislada, ya fuera en casa o vagando por los bosques detrás de la mansión. Los primeros signos de problemas en la nueva vida de Maria surgieron poco después de la mudanza. Sus amigos de Boston, con quienes mantenía contacto frecuente, comentaron que Maria parecía abrumada por el aislamiento de Grey Haven y la frialdad de la casa. En septiembre de 2020 expresó preocupación por el comportamiento de Abigail. Mencionó que la había oído hablar sola a altas horas de la noche. Las voces empezaban alrededor de la medianoche, como un murmullo que se volvía más fuerte con el paso de las horas. David restó importancia a estas preocupaciones, considerando que el comportamiento de Abigail era resultado de un duelo no resuelto. Explicó que la casa, por ser antigua, emitía ruidos extraños. Sin embargo, en noviembre de 2020, Maria empezó a sentir algo más inquietante en la casa. Un incidente relatado por una empleada doméstica que llevaba mucho tiempo en la casa ocurrió la noche del 3 de diciembre de 2020, alrededor de las 11:30 de la noche. Maria había estado sola en la casa con Abigail, ya que David estaba de viaje de negocios en la ciudad de Nueva York. Se despertó con el sonido de pasos justo afuera de la puerta de su dormitorio. Al principio supuso que eran la empleada doméstica o tal vez Abigail que se dirigían a la cocina. Pero los pasos no se desvanecieron. En cambio, se detuvieron justo afuera de la puerta y se quedaron en el mismo lugar. Maria se quedó en la cama, esperando escuchar de nuevo el sonido de alguien moviéndose, pero no sucedió. En cambio, se escuchó un leve susurro, una voz inquietante y baja que parecía venir del final del pasillo. Cuando Maria se levantó para investigar, encontró a Abigail parada al final del pasillo del piso superior, frente a la puerta del ático. La niña estaba quieta, inmóvil, como si estuviera en trance. Maria la llamó, pero Abigail no respondió. Después de una larga pausa, se dio la vuelta y caminó en silencio hacia su habitación, sin decir una palabra. A la mañana siguiente, Maria le preguntó a Abigail sobre el incidente, pero Abigail afirmó no recordar nada. Dijo que había dormido toda la noche y que no se había despertado ni una sola vez. La empleada doméstica que llegó ese día dijo que Maria parecía conmocionada, pero mantuvo sus preocupaciones en privado. El 12 de enero de 2021, Maria descubrió algo que acentuó su inquietud. Mientras limpiaba la biblioteca, encontró un viejo diario encuadernado en cuero escondido detrás de una hilera de libros polvorientos. El diario había pertenecido a Claire Lawson, la primera esposa de David, que había muerto casi una década antes. Las anotaciones eran escasas,
pero las últimas páginas revelaban una creciente sensación de temor. Claire había escrito sobre el comportamiento cada vez más extraño de Abigail en los meses previos a su muerte. En una última y escalofriante anotación, fechada el 27 de julio de 2011, Claire expresó su temor de que Abigail estuviera ocultando algo oscuro, y que ya no estaba segura de la inocencia de su hija en una serie de acontecimientos inquietantes que habían tenido lugar antes de su fatal viaje al Parque Nacional Acadia. María se guardó para sí el descubrimiento del diario. No estaba segura de cómo enfrentarse a David o si debía hacerlo. Pero cuanto más leía, más crecía su inquietud. La casa, con su ático cerrado y los vagabundeos nocturnos de Abigail, parecía que se iba cerrando lentamente a su alrededor. A finales de febrero de 2021, María se había vuelto más aislada. Ya no llamaba a sus amigos de Cambridge con tanta frecuencia, y cuando lo hacía, sus conversaciones eran breves y distraídas. Se la veía con menos frecuencia en la ciudad, y cuando aparecía, los lugareños la describían como alguien que parecía cansada, como si no hubiera dormido en días. La ama de llaves, que había trabajado para la familia durante años, observó que María a menudo parecía estar de pie junto a las ventanas durante horas, mirando fijamente los acantilados envueltos en niebla. El último avistamiento significativo de María ocurrió el 15 de marzo de 2021, cuando se la vio conduciendo hacia la ciudad para reunirse con un viejo amigo. Parecía agitada, según el amigo, y hacía más preguntas de lo habitual sobre la muerte de Claire. María había comenzado a preguntar a los lugareños sobre los eventos que rodearon el accidente de Claire, pero la mayoría se mostraba reacia a hablar de ello. Greyhaven era una ciudad que guardaba bien sus secretos, y la familia Lawson seguía siendo un nombre respetado, a pesar de la sombra de la muerte de Claire. En la mañana del 21 de marzo de 2021, María Sullivan Lawson había desaparecido. David denunció su desaparición a la Policía Estatal de Maine tras regresar de un breve viaje de negocios a Boston. Según su declaración, había llegado tarde a casa la noche anterior y la había encontrado vacía, sin señales de María por ningún lado. Su coche seguía aparcado en la entrada y sus pertenencias estaban intactas. La investigación descubriría mucho más de lo que nadie esperaba. La investigación sobre la desaparición de María Lawson comenzó el 21 de marzo de 2021. Según todos los indicios, María simplemente había desaparecido. Su bolso todavía estaba en la casa y su coche intacto en la entrada. Sin embargo, no había señales de lucha. La casa, a pesar de su naturaleza fría e imponente, parecía intacta. La detective Eleanor Bryce, una investigadora experimentada de Portland, fue asignada al caso. Llegó a la mansión Lawson la tarde del 22 de marzo y quedó inmediatamente impresionada por la inquietante quietud del lugar. La casa parecía vacía, pero no de la forma en que uno podría esperar cuando alguien ha desaparecido. Era como si el aire mismo hubiera absorbido cualquier tensión que hubiera existido entre María y su hijastra Abigail. David Lawson se mostró cooperativo, al menos al principio. Relató su regreso de Boston la noche del 20 de marzo. Encontró la casa vacía y supuso que María había ido a la ciudad para hacer un recado o visitar a una amiga. Cuando ella todavía no había regresado a la mañana siguiente, David dijo que se preocupó y llamó a la policía. Bryce entrevistó primero a David. Su actitud era tranquila, aunque había un trasfondo de impaciencia. Insistió en que María había estado bajo estrés últimamente. Mencionó la tensión entre ella y Abigail, pero restó importancia a cualquier sugerencia de que su relación fuera particularmente volátil. Sugirió que María podría haberse ido por su propia voluntad, tal vez necesitando espacio para aclarar su mente, pero Bryce se mostró escéptico. Había algo en la forma en que David hablaba, demasiado mesurado, demasiado cuidadoso. Su instinto le decía que había algo más debajo de la superficie, aunque nada en su declaración inicial le proporcionó pistas concretas. La entrevista de Abigail Lawson, realizada más tarde ese día, reveló poco. La adolescente, como se esperaba, se mantuvo callada, casi robótica en sus respuestas. Afirmó que había visto a María por última vez la mañana antes de que su padre regresara. Según Abigail, María había estado en la cocina preparando café. Habían intercambiado algunas palabras, nada más. Abigail se había retirado a su habitación durante la mayor parte del día, ocupada con sus tareas escolares.
Cuando se le preguntó si había notado algo inusual, Abigail negó con la cabeza. Bryce notó el afecto plano de Abigail, la falta de emoción, incluso cuando se le preguntó directamente sobre la desaparición de su madrastra. Era inusual, pero no lo suficiente como para generar una alarma inmediata. Los adolescentes a menudo reaccionan de manera diferente al trauma, especialmente aquellos que han experimentado una pérdida significativa, como Abigail con la muerte de su madre. Sin embargo, la declaración de Abigail generó más preguntas que respuestas. La ama de llaves, que había trabajado en la mansión el 20 de marzo, ofreció una versión diferente. Había visto a Abigail rondando cerca de las escaleras del ático esa tarde, observando la puerta cerrada con una intensidad que la puso nerviosa. La ama de llaves también mencionó haber oído voces más tarde esa noche, aunque no podía decir con certeza de dónde provenían. Para el 23 de marzo, la búsqueda de María se había extendido más allá de Greyhaven. Los equipos de búsqueda peinaron los acantilados y los bosques que rodeaban la finca Lawson. Se desplegaron drones y perros de búsqueda para cubrir el terreno accidentado, pero no se encontró ningún rastro de María. También se registraron las aguas cercanas a los acantilados, aunque las fuertes mareas dificultaron la recuperación de algo sustancial. Durante la investigación, varios elementos de la casa llamaron la atención de Bryce, el primero de los cuales fue el ático. El diario de María, encontrado en el dormitorio principal, indicaba que había empezado a sospechar cada vez más del contenido del ático en las semanas anteriores a su desaparición. Había escrito brevemente sobre los ruidos que oía que venían de arriba, a pesar de que la puerta estaba cerrada, y había pedido repetidamente a David que la abriera. Su negativa, siempre justificada con excusas, la había inquietado. El 24 de marzo, Bryce obtuvo una orden judicial para abrir el ático. Cuando lo abrieron, los agentes encontraron cajas con fotografías antiguas, muebles y efectos personales que habían pertenecido a Claire Lawson. Pero había algo más que llamaba la atención: una serie de cuadernos escondidos en un gran arcón. Estos pertenecían a Abigail. Los cuadernos estaban llenos de dibujos, imágenes oscuras e inquietantes de rostros retorcidos por el dolor, figuras sombrías que se cernían sobre la casa y un símbolo recurrente: un solo ojo, siempre dibujado sobre la puerta del ático. El descubrimiento de los dibujos encendió de inmediato las alarmas. La aparente obsesión de Abigail con el ático y su contenido adquirió un nuevo significado, sugiriendo que ella podría haber sabido más sobre el estado mental de María y posiblemente su destino de lo que dejó ver. Cuando Bryce confrontó a Abigail con los dibujos el 25 de marzo, la chica permaneció impasible, negando cualquier conexión entre sus bocetos y la desaparición de María. Afirmó que los dibujos eran simplemente arte, una forma de expresar sus emociones, pero no ofreció más explicaciones. A medida que la investigación se prolongó hasta abril, empezaron a salir a la luz más detalles inquietantes sobre la familia Lawson. Los detectives descubrieron un antiguo informe policial de 2013, 2 años después de la muerte de Claire, que detallaba un incidente que involucraba a Abigail y a un compañero de estudios de su escuela en Bar Harbor. El estudiante había acusado a Abigail de acosarla, describiendo notas extrañas y encuentros inquietantes en los que Abigail se aparecía en su casa, mirándola por las ventanas. Si bien en su momento el incidente se había descartado como una travesura adolescente, ahora parecía una señal de advertencia, un precursor de algo mucho más inquietante. Para el 10 de abril, sin pistas sólidas sobre el paradero de María, el caso se enfrió. El comportamiento de David se volvió cada vez más errático a medida que se intensificaba el escrutinio público. Se retiró de la investigación, limitó su cooperación y se negó a conceder más entrevistas. Algunos de los residentes del pueblo comenzaron a hablar más abiertamente sobre la familia Lawson, sobre los rumores en torno a la muerte de Claire, sobre la relación incómoda entre David y María. A medida que pasaban los días y la desaparición de María Lawson seguía sin resolverse, el caso comenzó a atraer más atención. A finales de abril de 2021, cuando las labores de búsqueda no dieron resultados, el interés público en el caso comenzó a disminuir. Pero para la detective Eleanor Bryce, las preguntas sin respuesta en torno a la desaparición de María mantuvieron viva la investigación. La mansión en los acantilados de Greyhaven se había convertido en un punto focal,
y su pesado silencio ocultaba secretos que recién ahora comenzaban a surgir. El 26 de abril, Bryce regresó a la mansión para revisar el ático una vez más. Los inquietantes dibujos encontrados anteriormente le habían dejado una impresión, en particular la imagen repetida del único ojo sobre la puerta del ático. Mientras Bryce revisaba el contenido restante del ático, encontró un viejo arcón de almacenamiento escondido en un rincón lejano, enterrado bajo una pila de mantas apolilladas. Dentro había varios cuadernos más, esta vez pertenecientes a Claire Lawson. Claire había llevado registros detallados de su vida en la casa antes de su muerte, y mientras Bryce leía las páginas, descubrió algo impactante. Claire había escrito extensamente sobre su creciente miedo a Abigail en los últimos meses de su vida. Una entrada de julio de 2011, apenas unas semanas antes de su accidente fatal en el Parque Nacional Acadia, describía extraños sucesos en la casa, voces a altas horas de la noche, objetos que se movían solos y el creciente desapego de Abigail. En un pasaje, Claire contaba que había encontrado una serie de cartas que Abigail había escrito, dirigidas a nadie. El contenido era críptico, lleno de imágenes oscuras, lo que sugería que Abigail había comenzado a obsesionarse con la idea de la muerte de su madre, incluso antes de que ocurriera. Las descripciones de Claire pintaban un retrato de una niña profundamente perturbada, cuya inestabilidad emocional parecía empeorar a medida que pasaban las semanas. Más inquietante aún era el hecho de que Claire había contactado con un terapeuta en Bar Harbor en busca de ayuda, pero había cancelado la cita días antes de su muerte. Un testigo reveló algo. Una antigua amiga de Abigail que se había criado en Bar Harbor. La amiga, que ahora vive en Portland, se presentó después de ver noticias sobre el caso de María. Aportó información nueva y crucial que cambió la dirección de la investigación. Según la amiga, Abigail había hablado con ella en febrero de 2021, apenas unas semanas antes de que María desapareciera. Abigail había hecho comentarios inquietantes sobre empezar de nuevo y eliminar lo que esté en el camino. En aquel momento, la amiga no le había dado mucha importancia. Abigail siempre había sido propensa a tener pensamientos extraños y a veces oscuros. Pero en el contexto de la desaparición de María, las palabras adquirieron un significado mucho más siniestro. La investigación tomó un cariz más urgente el 3 de mayo de 2021, cuando Bryce recibió una pista anónima. La persona que llamó, cuya voz sonaba apagada y distorsionada, afirmó que el cuerpo de María se podía encontrar cerca de los acantilados detrás de la mansión Lawson. La pista era vaga y no ofrecía detalles, pero fue suficiente para movilizar una búsqueda completa de la zona. Esta vez, las autoridades ampliaron su red de búsqueda para incluir varias de las cuevas y grietas menos conocidas a lo largo de la costa. En la mañana del 5 de mayo, los equipos de búsqueda hicieron un descubrimiento sombrío. Se descubrió una tumba poco profunda a solo media milla de la mansión, oculta entre una densa espesura de árboles a lo largo de los acantilados. Enterrados bajo capas de tierra y hojas estaban los restos óseos de una mujer. Si bien la identificación inicial fue difícil debido al estado de descomposición, los elementos encontrados en la escena, un anillo de bodas, una pulsera y fragmentos de ropa, coincidían con las descripciones de lo que María había vestido por última vez el día en que se denunció su desaparición. No fue hasta el 9 de mayo, después del análisis forense, que los restos fueron identificados positivamente como los de María Lawson. El descubrimiento del cuerpo de María reavivó la investigación. La atención se centró ahora en Abigail y David Lawson, quienes se habían mantenido alejados de los medios durante todo el calvario. Bryce solicitó inmediatamente una orden de registro de la habitación de Abigail, y lo que se encontró no hizo más que ahondar el misterio. Ocultos bajo una tabla suelta del suelo, debajo de la cama de Abigail, había una colección de objetos. Un mechón de pelo, una prenda de ropa de María y un pequeño frasco con una sustancia desconocida. Más inquietante fue el descubrimiento de un diario, meticulosamente detallado con la letra de Abigail, que describía su creciente odio hacia María. Las entradas, escritas en un lenguaje frío y clínico, describían la obsesión de Abigail por deshacerse de su madrastra, con escalofriantes referencias a controlar el futuro de su padre y asegurarse de que nada se interpusiera en su camino. David, cuando fue interrogado nuevamente, se mostró cooperativo,
pero parecía cada vez más agitado por la investigación. Expresó su incredulidad ante la posibilidad de que Abigail pudiera estar involucrada en algo tan horrible, insistiendo en que su hija había sido profundamente afectada por la muerte de su madre y que la habían malinterpretado. Sin embargo, sus respuestas carecían de la confianza que había mostrado antes, y su actitud tranquila comenzó a resquebrajarse. El 15 de mayo de 2021, Abigail Lawson fue nombrada oficialmente persona de interés en el caso. Su comportamiento errático, junto con las pruebas inquietantes encontradas en su habitación, levantaron suficientes sospechas como para justificar un mayor escrutinio. Abigail, sin embargo, permaneció impasible durante el interrogatorio, sin reconocer nunca las pruebas directamente ni ofrecer ninguna defensa. Simplemente miró fijamente a los investigadores sin comprender, como si nada de eso importara. A pesar del silencio de Abigail, las pruebas seguían acumulándose. Los informes toxicológicos del pequeño frasco encontrado en su habitación revelaron rastros de un potente sedante. No estaba claro si se había utilizado con María, pero el descubrimiento de una sustancia de ese tipo en posesión de Abigail aumentó las sospechas. ¿Cuánto sabía David? Su renuencia a involucrarse plenamente en la investigación no había pasado desapercibida, y Bryce sospechaba que su lealtad hacia su hija podría haberlo llevado a pasar por alto, o incluso encubrir, algunas de las señales de advertencia. Cuando se nombró oficialmente a Abigail Lawson como persona de interés en la investigación, la ciudad de Greyhaven se llenó de especulaciones silenciosas. A fines de mayo de 2021, la comunidad se había vuelto inquieta, especialmente después del descubrimiento del cuerpo de María. La mayoría de los residentes de Greyhaven siempre se habían mantenido alejados de la familia Lawson, pero ahora sus sospechas se convirtieron en un miedo absoluto. La familia, que alguna vez fue respetada, estaba en el centro de una tragedia que parecía mucho más oscura de lo que nadie había imaginado. El detective Bryce siguió juntando los fragmentos de los últimos días de María. El diario de Abigail, el pelo y la ropa que se encontraron en su habitación y el informe toxicológico del frasco habían construido un caso condenatorio, pero todavía no había ninguna confesión, ningún vínculo concreto entre Abigail y el crimen. Bryce sabía que sin una admisión directa o pruebas forenses más sólidas, sería difícil llevar el caso a juicio. Mientras tanto, el comportamiento de David Lawson se había vuelto cada vez más errático. El 1 de junio había cortado todo contacto con los medios de comunicación, negándose a conceder entrevistas o hacer declaraciones públicas sobre el caso. Los vecinos lo describieron como un hombre nervioso, al que se le veía frecuentemente paseando por los acantilados detrás de la mansión, contemplando el océano durante horas. Su negocio, que antes prosperaba, había empezado a tambalearse, y su retirada de la vida pública solo alimentó los rumores de que había estado más involucrado en la desaparición de María de lo que inicialmente se sospechaba. El 6 de junio de 2021, Bryce recibió una llamada de un investigador privado contratado por la familia de María en Cambridge, Massachusetts. El investigador había descubierto un antiguo informe de un terapeuta de julio de 2011, apenas unas semanas antes de la muerte de Claire Lawson. El informe, presentado por la doctora Elizabeth Green de Bar Harbor, detallaba una única sesión con Abigail, que entonces tenía solo 7 años. La sesión había sido breve e inquietante. Abigail se había negado a hablar la mayor parte del tiempo, y solo rompió su silencio para decirle a la doctora Green que «mamá se va a ir pronto». La doctora Green había anotado esto en su informe, pero no había insistido más en el asunto después de que Claire cancelara las citas de seguimiento. En ese momento, parecía que no era más que la imaginación de una niña con problemas. Pero ahora, una década después, el informe adquirió un nuevo significado. Esta escalofriante revelación le dio a Bryce el empujón que necesitaba para seguir adelante. El 8 de junio se emitió una segunda orden de registro en la mansión Lawson, esta vez para revisar todos los dispositivos electrónicos de Abigail. Los expertos forenses recuperaron archivos borrados de la computadora de Abigail, incluyendo una serie de correos electrónicos cifrados enviados a un destinatario desconocido. Los correos electrónicos, una vez descifrados, contenían conversaciones sobre los movimientos de María en las semanas previas a su desaparición, así como referencias a planes que Abigail había estado haciendo. Los mensajes eran vagos, pero su intención era clara:
Aludían a un acto deliberado, cuidadosamente calculado. La pregunta de con quién se había estado comunicando Abigail se cernía sobre ella. El equipo de Bryce rastreó las direcciones IP asociadas a los correos electrónicos y finalmente las vinculó a un servidor proxy ubicado en Nueva Jersey, diseñado para ocultar la ubicación del verdadero remitente. La complejidad de la configuración sugería que Abigail, o alguien que la ayudaba, había hecho todo lo posible para ocultar sus huellas. El 15 de junio de 2021, Bryce hizo los arreglos para llevar a Abigail a un interrogatorio formal. Esta vez, Abigail no estaba tan serena. Cuando le mostraron los correos electrónicos y el informe del terapeuta de 2011, su fachada fría y sin emociones comenzó a resquebrajarse. Por primera vez, Abigail parecía nerviosa. Sus manos temblaban ligeramente mientras le mostraban la evidencia. Durante el interrogatorio, Bryce presionó más y le preguntó directamente a Abigail sobre la noche en que María desapareció. Abigail inicialmente mantuvo su silencio, pero a medida que el interrogatorio continuó, hizo una admisión sorprendente. En voz baja y distante dijo: «Se suponía que María nunca estaría aquí. Esta casa era para nosotros, para mi padre y para mí. Ella estaba en el camino». La confesión de Abigail, aunque no fue una admisión directa de asesinato, fue suficiente para implicarla en la naturaleza premeditada de la muerte de María. Pero todavía faltaba algo, alguna pieza del rompecabezas que aún no había encajado. Entonces, en un giro inesperado, la investigación descubrió un nuevo jugador. El 20 de junio de 2021, el equipo de Bryce rastreó una serie de transacciones financieras vinculadas a una cuenta bancaria a nombre de Abigail. Estas transacciones, realizadas en marzo de 2021, incluían varios pagos a un hombre llamado Peter Dalton, una figura conocida en el submundo criminal de Nueva Jersey. Dalton, un hombre con antecedentes de actividad ilegal, incluida la extorsión y el trabajo por contrato, había sido detectado por las autoridades anteriormente, pero nunca se lo había vinculado directamente con delitos violentos. Cuando Dalton fue llevado a declarar el 23 de junio, negó cualquier relación con Abigail y afirmó que los pagos eran por asuntos no relacionados. Sin embargo, una investigación más profunda de sus registros telefónicos demostró que había estado en contacto con Abigail varias veces en los días previos a la desaparición de María. La conexión entre Abigail y Dalton ahora era innegable. Las pruebas presentaban un panorama inquietante. Abigail, con la ayuda de Dalton, había orquestado el asesinato de María. Los correos electrónicos, los pagos y la fría admisión de Abigail apuntaban a un plan cuidadosamente urdido para eliminar a su madrastra de la ecuación. Bryce ahora tenía la pieza crucial que necesitaba para realizar un arresto. El 25 de junio de 2021, Abigail Lawson fue acusada formalmente de conspiración para cometer asesinato y Peter Dalton fue arrestado como su cómplice. La noticia causó conmoción en Grey Haven. La adolescente tranquila e introvertida que había vivido a la sombra de la muerte de su madre ahora estaba en el centro de una conspiración de asesinato que había destrozado a su familia. David Lawson, al enterarse de la detención de su hija, se desplomó. Fue llevado al centro médico de Maine, en Portland, donde los médicos describieron una angustia emocional extrema. Cuando la policía lo interrogó nuevamente, David sostuvo su inocencia y afirmó que no tenía conocimiento de los planes de Abigail. Pero algunos en el pueblo especularon que la culpa de David era más profunda, que había ignorado las señales de advertencia y había permitido que las obsesiones de su hija se descontrolaran. En julio de 2021, comenzó el juicio contra Abigail Lawson y Peter Dalton, que captó la atención nacional. Abigail, que antes era una adolescente tranquila, ahora era considerada la mente maestra detrás del asesinato de María. Dalton, un cómplice contratado en Nueva Jersey, había recibido su dinero a través de retiros secretos de Abigail de una cuenta que había dejado su madre, Claire Lawson. La fiscalía presentó pruebas condenatorias. El diario de Abigail en el que se detallaba su odio hacia María, correos electrónicos que hacían referencia a María como el obstáculo y pagos a Dalton. El motivo de Abigail quedó claro: el deseo de deshacerse de María y restablecer su relación exclusiva con su padre. El papel de Dalton se reveló a través de registros bancarios y telefónicos
que lo vinculaban con el complot de asesinato. La defensa argumentó que el trauma psicológico que había sufrido Abigail por la muerte de Claire la había dejado vulnerable a la manipulación de Dalton, pero la fiscalía contraatacó enfatizando la naturaleza fría y calculadora de Abigail. El testimonio de los expertos sugirió tendencias sociopáticas, lo que apuntaba a su falta de remordimiento. El 10 de agosto de 2021, Abigail fue declarada culpable de conspiración y complicidad en asesinato. Dalton fue declarado culpable de asesinato en primer grado. Ambos recibieron cadena perpetua, y Abigail fue juzgada como adulta a pesar de su edad. No mostró ninguna emoción durante su sentencia. David Lawson, destrozado por el juicio, se alejó de Greyhaven y expresó su profundo pesar por no haber reconocido las señales de advertencia en su hija. La mansión estaba vacía, un triste recordatorio de la tragedia que se había desarrollado entre sus paredes. Tras el juicio, Greyhaven volvió a su tranquila rutina, pero el caso Lawson dejó una marca indeleble en la ciudad. La mansión, que en su día fue un símbolo de riqueza e historia, ahora se consideraba maldita. Los residentes locales susurraban sobre la oscuridad que parecía envolver a la familia, y la casa se alzaba vacía sobre los acantilados como una sombra de la tragedia. David Lawson desapareció de la vista pública, vendió la mansión en septiembre de 2021 y se mudó a Boston. En las pocas entrevistas que dio, admitió sentirse atormentado por la culpa, culpándose a sí mismo por no haber estado más involucrado en la vida de Abigail después de la muerte de Claire. Luchó por reconciliar la imagen de su hija con la persona responsable del asesinato de María. Abigail, que ahora cumplía cadena perpetua, siguió siendo un misterio incluso tras las rejas. Los informes de los funcionarios de la prisión la describieron como tranquila y anodina, mostrando pocas emociones, al igual que durante el juicio. No habló de su crimen, ni mostró ningún signo de remordimiento, convirtiéndose en un enigma tanto para las autoridades como para quienes siguieron el caso. El caso, aunque oficialmente cerrado, siguió rondando en la mente del público. Los entusiastas de los crímenes reales y los periodistas de investigación diseccionaron los hechos durante meses, fascinados por la escalofriante frialdad con la que Abigail llevó a cabo su plan. La participación de Dalton, aunque fundamental, pasó a un segundo plano, eclipsada por la imagen de una adolescente que había orquestado la destrucción de su familia.